Tal vez el matrimonio de reyes más conocido de la Biblia es de Acab y Jezabel, un rey moralmente débil y una reina dominadora. ¿Ha visto esos casos en el matrimonio, verdad? Que hay esposos débiles y esposas, ¿qué? Dominadoras, ¿verdad? Es normal, hasta en la Biblia ha surgido eso. Sumergieron a la nación de Israel en la más profunda apostasía. El pueblo se apartó de Dios, buscaban solo los placeres de este mundo y una vida idólatra. La obediencia a Dios era un artículo raro ahí, no se llevaba a cabo. En esos tiempos fue que vivió Elías, el gran profeta Elías, cuyo nombre ya era una predicación, porque el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová o el Señor es mi Dios. Eso significaba Elías. Imagínense, antes le ponían el nombre al niño de acuerdo a lo que significaba y el mensaje que tenía que dar, mientras que el nombre de la realeza estaba relacionado con Baal, con Moloc, dios fenicio de la fertilidad. El nombre de Elías estaba relacionado con la adoración del pueblo de Israel. El nombre del Hijo de Dios necesitaba estar conectado con el Dios verdadero. Después de anunciar un periodo de sequía, huir de la presencia del rey y encontrar refugio en un arroyo de Kerib, cuyas aguas se secaron, según Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, por indicación de Dios, Dios fue a la ciudad de Sarepta, ciudad costera de Fenicia, situada como a 14 kilómetros aproximadamente, debe ser como 7 millas, 5 millas, más o menos. ¿Verdad? Mi esposa me saca a caminar 5, a veces hasta cuando me saca 7 millas diarias. Ayer tuve que comprar un spray para la rodilla. Me vas a acabar rápido, le digo. Pero ella quiere verme en forma, ¿verdad? Porque ya se me está formando de la One Pack, ¿verdad? Ya una se está para ver si formo la Six Pack, ¿verdad? Pero así es, las esposas aman tanto que cuidan, ¿verdad? Entonces, ella estaba en Sidón, casi 21 kilómetros más o menos, como unas 10 millas más o menos. La palabra Sarepta significa crisol o hornilla de fundición. Eso es lo que significa. ¿Qué significa Sarepta? Crisol o hornalla de fundición. Nombre dado probablemente debido a la actividad de fundición de metales que se daba en ese lugar de ahí. Y los reyes, porque preparaban ahí cualquier cosa para los reyes de Baal, ¿verdad? A mí me llamó la atención, ¿sabe? Yo no sabía, porque cuando Dios dice, y no te harás imagen, no te harás cosita, y a veces en la Biblia menciona también cuando a veces se hacen figuras para el dios Baal. Se hacían figuras de un riñón, de un intestino, de una pierna y eso así, para presentárselos al Dios y decirle gracias porque quiero que me cures de esta hernia, de etcétera, de esta pierna, etcétera. A mí me sorprendió cuando fui a una iglesia, es una iglesia de Cartago, allá en Costa Rica, y fui allí a la iglesia de la Virgen de los Ángeles, y entonces vi un gran mural donde estaba gran cantidad de piecitas que eran parte del cuerpo presentadas ahí a la Virgen de las personas que pedían por algo específico. O sea, la costumbre sigue todavía ahora. Increíble, cuando se hacía en el tiempo de Elías, en el tiempo de Baal, ahora sigue la costumbre todavía. Increíble, ¿verdad? Elías fue a Kerib por indicación divina. Cuando seguimos lo que Dios ordena, no quiere que el cielo siempre va a ser azul. No creamos que, sí, cuando Dios dice algo, esto va a ser azul, o que el sol siempre va a ser brillante. Habrá días de tinieblas, puede ser que el arroyo se seque, pero Dios no deja a sus hijos en tinieblas. Recuerden eso. Inmediatamente vino la palabra del Señor a Elías y lo envió
ahora al crisol, del arroyo seco a la hornalla de la aflicción, donde Dios nunca abandona a sus siervos. Dios ve la necesidad. ¿Cómo ve la necesidad? Vino luego palabra de Jehová. Dice, vamos a Primera de Reyes, allí a Primera de Reyes, vamos a buscar en Primera de Reyes, y lo vamos a tener ahí para analizar bien esta historia. El capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8, dice así: entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Óigase bien, cuando el arroyo se secó, Dios no se demoró. Vio la necesidad de Elías. El profeta atendió a la voz de Dios, la palabra de Dios de guía, que en todo momento se debiera escuchar, y es nuestra guía espiritual. Dios vio la necesidad de Elías. Dice, levántate, dice el verso 9, mire lo que le dice Dios. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Levántate y vete a Sarepta. Dios invitó a Elías a salir de su país e ir a un lugar llamado Crisol, llamado Fundición. Allí Dios probaría al profeta, pero especialmente a alguien que también estaba en necesidad. Mire cómo actúa Dios. Lleva a Elías para probarlo, pero también va a ser una bendición para una persona que estaba en necesidad. Le he dado orden ahí, el verso 9, a una mujer. Una mujer en esa época había mucho prejuicio por la relación con ellas. Nadie quería juntarse con las mujeres más que eran viudas. Pero Dios desconoce los prejuicios y no trabaja de acuerdo a los complejos humanos. Dios sabe bien. A veces nosotros somos perjuiciosos. A veces de una vez cuando vemos a alguien ya la tildamos, ya la decimos, ay no, mira que ella cómo es, mira esto. Y tenemos prejuicios en la mente ya preconcebidos. Y dice el versículo que esta mujer era ¿qué? Era una mujer viuda, era una mujer viuda. El intendente de la ciudad, un comerciante rico, no era un gran empresario, no. Y tampoco una viuda rica, no. En esa época había muchas viudas y la tendencia de la comunidad era olvidarse de las viudas. Pero la mujer a quien Dios envió a Elías estaba en quiebra, no tenía nada. Había perdido todo, estaba a punto de morir de hambre. Era una persona menos indicada para poder ayudar al profeta. Sin embargo, Dios tiene un propósito en todas sus acciones. El ser humano solo debe creer y permanecer dentro del plan de Dios para que Dios le guíe. Y vio la necesidad de la mujer. ¿Por qué eligió Dios a esa mujer? La preocupación inicial no era Elías. Parece que Dios estaba más preocupado por un profeta hambriento y una viuda desamparada. En los días de hoy Dios ve la necesidad en su obra y avanza con el evangelio al alcance de todo el mundo. Él sabe que quien necesita dinero, Él sabe para qué el evangelio se predique. Se necesita mucho apoyo, mucha fuerza, pero sin embargo Dios siempre provee lo necesario para la bendición. Estaba de pastor en un lugar que se llama Ciudad Neily, en frontera con Panamá. Estaba una iglesia, teníamos una iglesia, en ese entonces pastoreaba 32 iglesias. Imagínense, 32 iglesias. O sea, ustedes ya han de entender mi figura, cómo estaba en ese entonces, ¿verdad? 32. Así que a veces era difícil. Tenía que salir a las 2 de la mañana o 3 de la mañana para poder estar en la iglesia X a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para poder viajar. Y entonces tenía una iglesia que era de tablas. Cada hermano se le pedía que llevara un cartón, un pedazo de cartón. ¿Para qué? Para que se pudiera arrodillar, porque había mucha piedra.
O sea, no teníamos ni dónde arrodillarnos, cada quien llevaba su cartón. Unas banquitas, hermano, que si usted medio se movía, decían que estaba poseído o qué, ¿verdad? Allí entraba cualquier perro que venía peleando, se entraba por allá, salía por acá, ¿verdad? Así estaba pedacito la iglesia. Y teníamos un buen terreno, pero sin embargo una vez llega alguien, ve la iglesia y dice, hay un proyecto, llegaron 150 jóvenes del sur y el norte de Carolina y se fueron a hospedar allí en carpas. Ahí hace un calor, hermanos, terrible, pero llegaron ahí y nos construyeron una iglesia tan grande, tan linda, que ahora es un monumento ahí en la ciudad. Dios hace grandes cosas con sus hijos, con aquellos que a veces Dios no espera qué va a hacer, pero Dios hace milagros en la vida de cada uno. Y Dios hizo un milagro en esa iglesia. Dios ve la necesidad en cada lugar donde nosotros vivimos. Dice el verso 10 al 12, ¿por qué eligió esta mujer? Dice el verso 10 al 12, dice: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña y la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Qué tremendo, nosotros podríamos decir que atrevido, ¿verdad? Como todo colportor, ¿verdad? Cuando yo colportaba decía: usted me puede regalar un vaso de agua porque tengo tanta hambre que no tengo dónde dormir. ¿Me entiende? Usted de una vez le deja ir, ¿verdad? La razón por la cual usted está pidiendo ese vaso de agua. Eso era Elías, ¿verdad? Dame un vaso de agua porque no tengo mucha hambre y no tengo dónde dormir, ¿verdad? O sea, dame agua, comida y hospedaje, ¿verdad? Eso es lo que le pide. Pero sin embargo, la mujer le presentó a Elías el último alimento que tenía. Dios sabía que esa viuda estaba por morir de hambre. El pedido era una prueba de fe que le iba a hacer. Entonces le dice: no temas, yo conozco que Dios es maravilloso. El tal Elías tal vez le hubiera dicho a esa viuda: quién sabe si usted habría pensado, ¿quién es este extraño ya que comenzó pidiéndome? Pero Dios nos asegura: no temas, no temas, ¿verdad? No temas. Eso es lo que nos quiere decir. Y dice el texto: veas como ha dicho, pero hazme a mí primero y después hará para ti tu hijo. El versículo 13. Ahí dice el versículo 13: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes, tráemelo, luego haz para ti y para tu hijo. Qué tremenda, ¿verdad? Nosotros ahora en día, pero ¿cómo le voy a dar a él si mis hijos están muriendo de hambre y quiere él? O sea, creo que nos pondríamos en una disyuntiva bien difícil. Pero sin embargo, la mujer obedeció. Cuando Dios hace un pedido, tiene prioridad los pedidos de Dios. Son para probar nuestra fe. Por eso nos dice Dios en Mateo 6:33, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Y esto lo dijo en el contexto del Sermón del Monte, donde les presentó, ¿verdad?, que iban a pasar necesidades en comida, en beber o vestir, ¿verdad? Dios sabía, pero Dios les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El principio bíblico es la primacía. Dios tiene la preferencia. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Elegir prioridades es la clave de los cambios. Cuando usted toma a Dios en primer lugar y es el primero en su vida, las cosas van a ser diferentes en su vida. Cuando Dios
Usted quiere cambios en su vida, cambios en su matrimonio, cambios en su hogar, cambios en sus hijos. Tenga a Dios en primer lugar y entonces las cosas van a ser diferentes. Pero cuando no tomamos a Dios y lo ponemos en primer lugar, hermanos, las cosas se nos hacen difícil. Dios hace una promesa, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho, dice el verso 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Y cuando Dios promete algo, hermanos, lo cumple. Ese es nuestro Dios. Será un Dios exigente, a veces decimos, porque pide el 10% de nuestras entradas, pero lo que usted gana es realmente suyo. Dice la Biblia en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, ¿y qué? Y su plenitud, el mundo, ¿y qué? Y los que en él habitan. O sea, no es dueño de solo la luna y no hay nadie ahí. No, aquí dice Dios, para que tengan una idea clara, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y los que están metidos aquí, los que estamos aquí adentro, también son míos, dice. O sea, no digan que no son míos. Y a veces nosotros somos atrevidos que queremos hacer lo que yo digo y no lo que Dios me manda. A veces queremos decir, no, Señor, ¿y qué me vas a hacer tú? ¿Y quién eres tú? Who you are? No. Usted me va... entonces, me acuerdo cuando mi mamá me pedía algo, para hacer un mandado, ir a comprar algo, y yo me ponía en rebelde, yo no voy, hermano, yo no sé, gracias a Dios tengo los dientes todavía bien sólidos, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Y una flaca, volví a decir, a ver si no te usas placa después, ¿verdad? Chapa o qué. Pero así era en el tiempo de antes, ¿se acuerdan ustedes, verdad? O quizás ustedes, milenios, no se acuerdan, pero en el tiempo que nosotros vivíamos, mis queridos, era cosa seria. Con lo que nos daban, era con un látigo casi de colita de caballo, ¡ay, que eso dolía! Entonces no era fácil. Por eso ahora es muy diferente, ¿verdad? Pero Dios es el Dios, la promesa fue dada, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios hace una promesa maravillosa. En la Biblia tenemos 3.573 promesas. ¿Cuántas tenemos? 3.573 promesas. O sea que tenemos para rato. La palabra no temas en la Biblia, óigase bien, la palabra no temas en la Biblia está 365 veces. Una para cada día del año. Para que tú no temas hoy, sábado, para que tú no temas el domingo, para que tú no temas todos los días, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Por esa razón, ¿verdad? ¿Quién habría sucedido si esa mujer hubiera dudado? Si no hubiera obedecido. Tal vez la vasija hubiera permanecido llena o tinaja de trigo hubiera estado llena. No, ¿verdad? Tal vez se hubiera dicho en el epitafio de ella, ¿verdad? Ahí en la tumba le hubieran puesto ahí, aquí yace una mujer que no quiso creer en Dios. Así tal vez le hubieran puesto, ¿verdad? La sierva del Señor dice, Elena G. de White dice, pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes se encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. ¡Qué tremendo! O sea, ¿cuánto hemos perdido nosotros por causa de nuestra incredulidad? Porque no creemos. Porque no creemos que eso que queremos lo vamos a obtener. No creemos lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero Dios cumple su promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, verso 15. Podemos ver aquí dos aspectos, creer y obedecer. Una cosa es creer y la cosa es obedecer. Las dos van juntas. Cuando yo creo, debo obedecer. Por eso dice aquel dicho, ¿verdad? A Dios rogando
y con el mazo dando, ¿verdad? No va a estar en la hamaca pidiendo trabajo, sentado en el sofá, en el lazy sit, ¿verdad? Ahí el lazy sit, ahí sentado, acostado. Señor, dame un trabajito. No, 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 no. Hay que irlo a buscar, ¿verdad? La promesa es segura. Y dice el 15:16, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una decisión feliz que resultó una bendición para todos. Ese es nuestro Dios, el Dios que siempre está dispuesto a bendecir. Por eso Dios nos hace otro pedido. Cuando dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ¿qué dice? Sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. ¿Cuántos hemos sido bendecidos grandemente, hermano? Amén. Dios, hermano, yo estoy maravillado con Dios, cómo nos bendice. Con solo la pandemia, a veces hay muchos que dicen, no, que la vacuna aquí, que la vacuna, no sé que se obliga a nadie, hermano, pero dice que te vas a morir, que no, pero es que estamos en las manos de Dios y Dios es el que decide, ¿no? ¿Verdad? Si tú te cuidas, Dios te va a proteger. De la pandemia, de nada de las enfermedades que le dio a los egipcios te va a dar a ti. Dios va a estar contigo. Probar no es provocar. Provocar es presunción, probar la fe. Dice la sierva del Señor, pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro con la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Tremendo. O sea, la fe se aferra, ¿qué? A las promesas de Dios y produce, ¿qué? Obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero la usa como Satanás para disculpar la transgresión, dice el deseo de toda la gente, la página 101. En conclusión, incluso en los momentos de crisis, cuando el arroyo se seca o cuando pasamos por la hornalla, Dios nos está guiando a través de la palabra para que cada uno de nosotros obedezcamos. Dios conoce su necesidad y mi necesidad. Sabe lo que nos falta, pero Él nos hace un pedido. Separa primeramente lo que pertenece antes de pagar las deudas, antes de gastar, de hacer cualquier cosa. Él dice, no temas, porque te lo dice cada día del año. No temas, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios va a estar contigo. Por eso, hermanos, Dios es grande. Dios a través de la historia a muchos nos ha protegido. Dios ha hecho grandes bendiciones. A veces ha sido difícil, pero tu pan y tu agua siempre va a estar, ¿qué? Seguro, ¿verdad? Siempre va a proveer. Imagínense, yo le mando fotos a algunos allá, a varios países, de lo que la iglesia hace el sábado repartiendo comida. Ay, qué bendición ustedes allá, me dice. Aquí no es así, me dice. Ojalá que fuera aquí así. Y siempre hay unos talibanes que me escriben, ¿verdad? Así, bandidos que dicen, no, creo que están trabajando en sábado, que eso no es correcto. Eso no, en sábado no lo deben de hacer. Y todos son mercenarios esos que no, ¿verdad? Que se creen más santos que el Santo Papa. Pero son personas que escriben, pero no hacen. Esta iglesia está en acción, hermano. Una iglesia que sirve es una iglesia bendecida, porque cada uno de nosotros somos un canal de bendición para otros. Amén. Y es bueno hacer lo correcto en el día sábado. El sábado es para servirle al Señor. Por lo tanto, cuando te vengan las bendiciones, recuerda, toma a Dios en primer lugar. Que Él sea siempre el primero en tu vida. Hermana Ana, de ahora en adelante, al tomar esta decisión que va a ser muy trascendental,
que el Señor le pueda ayudar a que quiere que le vaya bien, Dios sea el primer lugar en su vida, ¿ok? Que Dios la guíe, Dios la fortalezca, y ese mismo Dios que le ayudó ahora, Él mismo la va a recibir personalmente en el reino de los cielos para decirle: bien, buen sierva y fiel. Ana en lo mucho ha sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor, ¿verdad? Y esa es la palabra, la expresión que todos estamos esperando. ¿Cuántos en esta hora les gustaría seguir recibiendo la bendición de Dios? Amén. ¿Acepta la invitación a Dios a ponerlo siempre en primer lugar? Amén, que así sea. Vamos a orar. Querido Jesús, bendice tu palabra. Gracias porque tú, oh Dios, siempre nos hablas a través de ella. Gracias porque nos ayudas. Ayúdanos siempre a ponerte en primer lugar en nuestra vida. Sé con cada uno. Y en este momento que nuestra hermana Ana va a tomar el voto bautismal, te la ponemos en tus manos. Guíala, oh Dios, y fortalécela. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.